Bueno, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a esta presentación del libro Pantalla Viva, Teleseries 40 años. Mi nombre es Christopher Ahumada, yo soy periodista de Chilactores y primero, a nombre de Chilactores y de Fundación Gestionarte, queremos agradecer al GAM por posibilitar este espacio, esta instancia de conversación. Y antes de contarles un poco sobre el proyecto Pantalla Viva, queremos presentar a las y los protagonistas de este panel que nos acompañan hoy. Están las autoras del libro Pantalla Viva, acá por este lado Soledad Gutiérrez y por este lado Carmen Rodríguez, que son destacadas periodistas con una extensa trayectoria investigando el sector audiovisual y el campo cultural. ¿Cómo están, Sole? Carmen. Hola, hola, muy bien, gracias. Sí, vamos compartiendo los micrófonos aquí en cada lado. Y también tenemos como invitada y invitado especial a la actriz Paola Volpato, que nos acompaña por aquí, y al actor Álvaro Espinosa, que son premiados y reconocidos nombres de las teleseries, que cuentan con más de 20 producciones realizadas y que también han destacado por los múltiples personajes que han hecho en estas producciones. Y también es importante porque ellos cuentan su testimonio y sus experiencias en el libro Pantalla Viva, en las entrevistas que fueron realizadas también por las periodistas. Entonces, bueno, antes de comenzar con el diálogo y con las preguntas, brevemente les cuento un poquito del proyecto Pantalla Viva, Teleseries 40 años. Este es un proyecto que fue pensado y desarrollado por Chilactores y Fundación Gestionarte. Está conformado por esta muestra fotográfica con las más de 650 imágenes que nos rodean en esta sala y que son imágenes, hay 40 títulos que son representativos de 40 años de las teleseries, que están acompañados por esta publicación, el libro de Pantalla Viva, que es el que nos convoca en este momento, que es el libro escrito por Carmen y Soledad, que también fueron convocadas por Chilactores para este proyecto. Bueno, lo fundamental también de este libro y de esta exposición es que pone la mirada en el patrimonio actoral y nos recuerda también el valor que tienen los actores y las actrices dentro de las teleseries y cómo este género también tiene tanta relevancia por su impacto, por su recordación, por los personajes y la trascendencia que tienen en el tiempo, por el anclaje identitario y cultural también que tiene y por la representación que se ha hecho a través de estos 40 años de teleseries de los contextos políticos, sociales y culturales también de nuestro país. Entonces, bueno, esta presentación a modo de resumen también de lo que significa este proyecto, partir justamente preguntándoles a las autoras, a Sole y Carmen, cuál es su relación con las teleseries y cómo eso también les ayudó, cuál era la relación que tenían previamente quizás al libro, que les ayudó también a realizar este proyecto y con qué mirada también venían de las teleseries por ahí. La relación con las teleseries, yo creo que como casi todos los que están acá y como gran parte de los chilenos, es desde la infancia, yo creo, porque todos empezamos a ver teleseries desde muy niños, sobre todo en tiempos en que la televisión abierta era como lo único que había para entretenerse, para distraerse, para relajarse, en años que fueron difíciles para la sociedad chilena, que fueron los años 80, estábamos en plena dictadura y había un apagón cultural bien grande. Ahí partieron las teleseries el año 81. Las teleseries chilenas ya existían de antes, obviamente, había títulos maravillosos en blanco y negro, pero nosotros decidimos partir esta historia con La Madrastra el año 81, que fue la primera teleserie que se hizo en colores, y además, a partir de La Madrastra nunca más dejaron de hacerse teleseries chilenas, por eso nosotros hicimos ese punto de partida, aunque yo como desde muy niña había visto teleseries como Sol Tardío, JJ Juez, que a mí como niña me maravillaban porque ahí veía a los actores chilenos y eso a mí me encantaba. Bueno, empieza la industria de las teleseries chilenas y nunca más dejamos de verlas porque ahí de alguna manera están contadas nuestras historias, aunque si bien en esas primeras décadas había hartas restricciones para contar estas historias, había restricciones de tipo político, de tipo moral,
Había hartas limitaciones para los creadores de estas historias, pero de todas maneras, de alguna forma, nuestra realidad se colaba ahí. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos, de divertirnos, la chilenidad a fin de cuentas. Y eso es súper atractivo de ver. Entonces, siempre las vi. Después, cuando ya me recibí de periodista, empecé a trabajar en el área de espectáculos, en el diario La Época primero, un diario que ya no existe, y después me fui al Mercurio. Yo reporteaba las teleseries de ese tiempo, la llamada guerra de las teleseries. Era fascinante porque podía entrevistar a los actores que yo había visto desde niña y que me habían acompañado en muchos momentos de mi vida. Entonces fue un sector que me gustó mucho reportear, investigar y escribir también. Y bueno, desde entonces nunca hemos estado, yo creo, bueno, la Sole yo creo de tener una historia similar a la mía, pero desde entonces nunca hemos estado como distanciadas de las teleseries, tanto por el ámbito laboral, periodístico, como por el interés personal también. Nunca las he dejado de ver y me doy cuenta de lo importante que son para mí y para las personas que me rodean. O sea, yo creo personas que yo conozco y que le cuento de este proyecto, sean, no sé, doctores, académicos universitarios o, no sé, personas que tengan el oficio o la educación más sencilla, a todos les interesa este tema porque todos en algún minuto en su vida fueron fanáticos de alguna teleserie, le robó el corazón a algún personaje o alguna historia. Nadie está ajeno a esto, entonces creo que es un tema súper transversal. Sole. Bueno, como dijo la Carmen, las dos partimos viendo teleseries cuando éramos muy niñas. Y o sea, mi primer recuerdo de las teleseries, haber visto Los Títeres. Yo debo haber tenido 6, 7 años y haber visto la maldad en una teleserie reflejada, la maldad humana, la revancha. Son sentimientos súper fuertes para una persona así, chica, influenciable. Pero sí tenía una lectura moral. En ese momento uno no tiene la conciencia de dar todo eso, pero sí había una lectura moral, y porque estaba hecha también por un gran dramaturgo, Sergio Bodanovich. Entonces, uno entiende por qué caló tan fuertemente esa teleserie en la manera en que uno se fue desarrollando como persona y cómo después se fue desarrollando profesionalmente también. ¿Por qué nunca dejamos de ver teleseries? Porque yo veo acá los presentes y veo mucha gente joven. Nosotros estamos hablando quizás del tiempo prehistórico de las teleseries para ustedes. ¿Ah? No, pero también veo que hay un interés de parte de nuevas generaciones, generaciones más jóvenes, que deberían también, esto es un mensaje quizás, no tiene que ver tanto con la pregunta, pero debería existir una toma de nota también de parte de nuestra industria audiovisual, de ver cómo esas historias terminan reflejando a distintas generaciones. Es una de las cosas que nos motivó con la Carmen para poder desarrollar el libro, para vincularnos con nuestros entrevistados, para hacer llegar esta historia. Es desde lo personal y desde lo profesional, como bien decía ella. Perfecto. Y haciendo un recorrido justamente por esta primera década que abarca el libro, que es la década de los años 80, Carmen contaba algo también justo en su relato, que tiene que ver con cuán coartado también era este género de las teleseries o cuánta censura, cuántas restricciones había en la época de dictadura. Entonces, preguntarle justamente, porque el libro narra situaciones muy concretas de algunas teleseries, si Carmen Soler nos pueden contar justamente cuáles eran las restricciones o en qué proyectos particularmente se vieron más intervenidos los equipos, los directores, actores, guionistas de los años 80. Bueno, para mí hay dos historias muy claras en esto. Primero, todos conocemos la historia del Peinando la Muñeca, de Los Títeres y por qué termina Gloria Muchmayer castigada por ser la villana en la locura en esta piscina peinando la muñeca. Pero en Los Títeres hay otra historia, que es el final de la heroína, de Artemisa,
que ella originalmente terminaba, el desenlace era que ella se quedaba con su amor de juventud, con Néstor, que era interpretado por Mauricio Pesutich. Y eso no se pudo desarrollar porque la Iglesia Católica, que era dueña del canal en ese minuto, no permitió que una mujer se quedara con un hombre separado, porque Néstor era separado. Entonces, imagínense entonces es algo que el mismo autor valientemente reconocía en una entrevista de ese tiempo, y claro, uno ahora le parece una soberana tontera, porque además era la coherencia que tenía la historia. Ella partía siendo humillada por tener este amor y después se reivindicaba a partir del amor también. Esa coherencia en muchas historias no se pudo desarrollar a partir de factores políticos, factores morales. También está en otra teleserie más adelante, en Top Secret, también, que se coarta la historia a partir de estas trabas que ponían las organizaciones, en este caso la Iglesia Católica. Y también hay otra historia que tiene que ver con TVN, que bueno, obviamente era todo revisado, las listas de actores, los guiones, por la dictadura. Y ahí hay una figura que yo he ido mencionando cada vez que he podido, que es Sonia Fuchs, que era una productora destacadísima del Teatro de la Universidad Católica, que se va a trabajar a TVN, que forma el área dramática, que recluta talentos de Brasil, de Chile, principalmente, y que con mucha astucia ella logra ir venciendo y haciendo producciones que van reflejando la realidad. O sea, uno ve La Torre 10 y los invito a los que no la han visto, está en YouTube. Hay un reflejo de época, de familias, de paisajes, que es muy rescatable. Y lo que hace Sonia Fuchs para llevarse a Luis Alarcón a protagonizar La Represa es una jugada maestra. Ella Luis Alarcón es militante comunista, está en la lista negra del canal, y lo que hace es que lo llevan a un sketch del Happening con Ja, para hacer una ironía sobre un personaje que él hacía en la teleserie El 13. Entonces, a partir de que aparece en un sketch del Happening con Ja, ella dice, ¿vieron? Pudo aparecer en el canal, en TVN, en el canal estatal, y no pasó nada. Y a partir de eso, ella logra ponerlo ahí en un papel que es icónico actualmente, hasta ahora es Roberto Betancourt, que es el gran villano de La Represa. Entonces, las personas que desarrollaban las historias y las producciones en los 80 tenían que hacer ese tipo de movimiento para poder generar lo que ellos buscaban, y se topaban o no con podían o no podían hacerlo de acuerdo a la situación, tanto desde la Iglesia y desde el Estado en ese momento. En relación a estas restricciones de las que tú nos preguntas, bueno, hay un caso bien emblemático que es el de la teleserie La Dama del Balcón, que se exhibió en 1986, pero que sin embargo estaba lista mucho antes. A mí me contaba el director Ricardo Vicuña que esa teleserie era como una joyita, porque era una teleserie de época, se ambientaba en 3 épocas distintas. La trama de la guionista María Elena Gerner era súper compleja, porque la historia se centraba en unos experimentos que habían hecho los nazis y que provocaban que la gente no envejeciera. Por eso la protagonista, interpretada por Loreto Valenzuela, era una mujer que vivió durante varias épocas, pues no envejecía. Entonces iba conociendo distinta gente, distinta época, porque había sido sometida a estos experimentos de los nazis. Entonces era una historia bien compleja de época, hecha a todo trapo, así con iluminación especial, con un director de arte que nunca habían tenido antes. Me contaba, un iluminador especial para las teleseries y un director de arte especial para las teleseries. Bueno, ellos lo lograron y estaban felices, chochos, con esta producción, hasta que de repente les llega el aviso que venía del área de comunicaciones del gobierno de Pinochet, de la dictadura, diciéndole, esta teleserie va a tener problemas. ¿Por qué? Bueno, ellos siguieron adelante, y de repente los llaman de la dirección canal y les dicen, esta teleserie no queremos que aluda a los nazis, no queremos tener problemas con el gobierno alemán,
imagínense cuántas décadas habían pasado de la Segunda Guerra Mundial, pero de todas maneras la Cancillería chilena, el gobierno chileno en ese minuto de Pinochet no quería hacer ese problema con Alemania, con el gobierno alemán, no quería que los malos fueran los nazis, y tenían que sacar todas esas partes que dijeran la palabra nazi o que aludiera a esas situaciones, lo cual era complejísimo porque la historia estaba grabada en gran parte, entonces tuvieron que mutilarla, tuvieron que cortarla, así todo la tuvieron guardada un buen tiempo, después la tuvieron que volver a cortar aún más todavía para que no hubiera ningún atisbo del tema de los nazis, los alemanes, no sé qué. Y finalmente se exhibió con esos cortes, pero quedó bien incomprensible, o sea, quedó muy difícil de comprender la historia que ya era compleja. Entonces, lo triste es que la versión original, la que no tuvo ningún corte, no está en ningún lado. Afortunadamente, en el Centro de Documentación de Televisión Nacional guardaron la copia cortada, la que se exhibió en pantalla, que en algún minuto la pidieron para eliminarla y la guardaron, la escondieron, ahí está, todavía existe, afortunadamente. Pero los creadores de esa teleserie realmente se quedaron sumamente frustrados porque además no había ninguna razón racional o sea, no había un argumento así como de política de Estado comprensible para una mutilación como esa. Pero así se dio. Perdón, pero voy a decir que no solamente la censura y las mutilaciones o los problemas con la Iglesia Católica fueron en los años 80. Creo que hasta el 2000 y algo todavía existía y existe en los canales, ahora no, medianamente, existe el miedo, la censura, claro, antes era la DINACO o la Iglesia Católica, pero directamente. Pero luego en las direcciones de las áreas dramáticas existía ese miedo y habían muy pequeñas situaciones que no invisibilizaba y los actores teníamos como una ley no escrita en donde, por ejemplo, no se podía tomar, no se podía decir aborto, no se podía decir amante. Hay una serie de palabras que había que cambiarlas o cambiar las situaciones. Pero por eso digo, no es solamente el miedo de dictadura, que evidentemente hubo censura, hubo listas negras con actores amenazados de muerte, y bien feroz, sino que también había una situación de una censura moral del qué dirán. Y en algún momento, cuando uno decía, oye, ¿por qué no hacemos esto? Estoy hablando de hace poco, estamos en 2021, estoy hablando de 2010, 2012. Igual no es tan poco, pero sí es poco. Sí, porque se supone que estamos en otra era. La heroína no puede, por ejemplo, la heroína de las teleseries, porque esto es un género, no puede estar casada y enamorarse de otra persona. Porque el público no lo va a aceptar. Y todavía existen esas condiciones que uno dice, ¿cómo? O yo recuerdo una teleserie que se llamaba Pura Sangre, en que mi personaje estaba casado y se reencontraba con un antiguo amor. Y finalmente, un poco como Los Títeres, pero esto es bastante posterior, porque Pura Sangre debe ser del 2005, 2006. Y yo terminaba aludiendo a la imagen de Gloria Muchmayer peinando la muñeca en la piscina. Yo terminaba en un psiquiátrico peinando una Barbie loca y con mi marido como haciéndose cargo de mi hijo y todos felices. Y la mujer adúltera era es que no era la mala, Grima, la perversa, la perra, la innombrable. Y así esas situaciones se fueron repitiendo. Y incluso hoy algunos preguntamos, oye, pero no, ¿sabes qué mejor? No, porque incluso todas las relaciones, claro, que no están como bendecidas por
la iglesia o quizás por el registro civil, son cuestionadas. Eso. Grima, por favor. Sí. Yo trabajaba también en estos programas de Don Francisco que hacíamos unos sketches. Entonces, había uno en que yo decía, la aristocracia chilena, los 80 estamos hablando. Entonces, me llaman de arriba, de allá, Ruby, me dice, no puedes decir eso. ¿Pero por qué? Digo yo. No, porque tú sabes quiénes son los aristócratas. No, no sé quiénes son los aristócratas de Chile en este momento. No los conozco, no sé. Ay, Grimanesa, por Dios. Bueno, entonces voy a decir, the Chilean aristocrats. Eso sí. Así era. Excelente. Súper. Muchas gracias, Grimanesa. Aprovechamos de saludar también a Grimanesa y a actores y actrices que nos acompañan también en este encuentro. Está Felipe Ríos también por ahí, hay compañeras y compañeros ahí. Sí. Bueno, y me gustaría rescatar, Paola, justamente como de lo que nos venías contando, que hay una reflexión súper interesante en la entrevista de Paola en el libro, que nosotros aprovechamos también de invitarles a leer el libro, porque independiente que tenemos estas 2 copias que se van a sortear al final como entre todos ustedes asistentes, el libro se puede leer digitalmente en el sitio pantallaviva.cl, está disponible ahí completo para que lo puedan leer. Y dentro de la entrevista de Paola, justamente hay una reflexión súper interesante sobre esta representación de la mujer en las teleseries. Entonces, igual me gustaría preguntarte cómo ves ahora la representación que están haciendo las teleseries o cómo a través de tus personajes también, si te han permitido visibilizar como algunos discursos o algunos cambios como en términos de esa representación. Evidentemente que ha cambiado la forma de contar historias, pero nuestro público quiere escuchar historias. La tradición oral viene desde los tiempos del rey Perico. Se contaban cuentos, la gente se reunía en torno al fuego y contaban cuentos. Y luego la gente fue con la radio. Es el momento de entregar contenidos quizás un poco más light, pero eso no permitía que esos contenidos se pudieran sociabilizar en la familia, poner los temas en la mesa. Y creo que nuestras teleseries, bueno, durante muchos años tuvieron ese rol. Era la sensación de que la gente llegaba a la casa a tomar once, con la marraqueta con pan con palta, si es que había palta, y ponían la teleserie. Y de eso se hablaba después. Y yo recuerdo, era chica, no tan chica como tú, pero era chica cuando daban La Madrastra y el quién mató a Patricia, se hicieron concursos y todo, y era un tema que hasta los niños estaban todos muy, muy insertos. Entonces, siento que, y así se ha suscitado con muchas teleseries que han generado como que la gente se reúne. Creo que mediáticamente la última así fue donde estaba Álvaro, Pacto de Sangre. Se generan estas como hordadas de fans y toda la gente quiere saber de trivias y qué sé yo. Y es un poco, pensaba hoy día, antes de venir para acá, como también sucede con las series, con Game of Thrones o algunas series o Friends, o algunas series que generan ese impacto. Y pienso que la gente joven, que es un público nuevo, también le gusta estas historias. Así como hay una gran cantidad de jóvenes que ahora siguen el manga, que también es lo mismo, o como uno seguía las historietas, esto es lo mismo. Entonces, la forma de contar, me imagino que ha ido variando. Cuando uno cuenta estas cosas así como de las censuras o alusiones directas al patriarcado, que uno diría ahora, no, es inaceptable. Bueno,
pero han sido poquitos años y hemos ido cambiando las cosas. Pero siento que todavía existe el miedo al rating, el miedo a qué va a decir la gente, es que eso no está. Entonces, hay como que adecuar. Y en ese sentido, siento que la gente joven, la voz joven, tienen que empezar estos semilleros. O sea, lo que ellos quieren ver es lo que son sus historias. Y nosotros estamos aquí para hacer carne esas historias. Pero siento que lo atractivo de esta exposición en la que uno va mirando con mucha melancolía una cantidad de grandes actores fallecidos, no somos nosotros, son las historias y lo que nosotros encarnamos. Entonces, claro, a lo mejor Pituca sin Luca, wow, sí, la Tichi, empoderada. Entonces, sí, la primera mujer que también estaba casada, se permitió que se metiera con este hombre, por suerte era viudo, porque si no, no me lo habrían dejado, pero yo era separada, obviamente mi marido tenía que ser muy, muy malo para yo poder, claro, para que se justificara que después me quedaba con Rudolfi, pero en el fondo sí, hay pequeños aportes, y la última teleserie que participé en Edificio Corona, claro, se va empoderando la familia también, la aceptación de la diversidad sexual, pero no es mérito a nosotros. Esos son lo que escriben y lo que aportan los actores jóvenes. Y en este caso, Vivi Dietz, Maida Miller, la Itzkia, ellos aportaban un guión que estaba escrito por Rodrigo Astías, que es un poquito más viejo que yo, o sea, tenemos otra visión. Y los cabros decían, estáis locos, esto es funable. Y uno, claro. No, es que no lo puedo decir. Y como, ya. Y nosotros también como aprendiendo de eso, porque los cabros están con una bandera de lucha maravillosa. Dicen, no, es que eso yo no lo puedo decir. Como que, no, porque no, o sea, ¿por qué me tenéis que decir, no sé, ay, que te ves linda, estás tan delgadita? Yo, bueno, ¿por qué uno dice eso? No, pues que ahora te funan, chao. Entonces, oye, ¿cachai? Y eso es lo maravilloso, y eso es lo vivo que se genera y que va creando memoria. Entonces después, en 20 años más, a lo mejor decir, oye, pucha, mira qué terrible, pero eso es nuestra memoria. Y eso es lo interesante. Creo que son las historias, los contextos y lo que hace país, finalmente. Lo que nos da como el contenido y de revisar esa historia, como decir, la Dama del Balcón, yo la vi. Y lo que daban en televisión era absolutamente incomprensible. No se entendía nada, porque era raro. Y yo me imagino que ya en esa época yo de haber querido ser actriz, entonces encontraba esto, algo me parecía muy atractivo de esta historia, pero lo que queda, eso es lo interesante de poder ver. No sé si Álvaro, me imagino que Álvaro sí tiene que hablar, porque le gusta hablar. Justamente me gustaría solo decir que cuando, bueno, muchas gracias por estar acá y por la invitación, que cuando dijiste que estas generaciones nuevas y todo, pensé que te iba a referir a mí, pero no sucedió. Gracias. En ese sentido, haciendo esta misma reflexión, llevándola como al interior de los equipos, ¿crees que han cambiado las composiciones como de los equipos detrás de las teleseries? No sé si son más inclusivas o más paritarias o más diversos como los equipos hoy día. Sí, sin duda, porque el país es así. A ver, es todo muy general, ¿de qué me agarro? Bueno, una cosa que es súper relevante respecto de la proyección de esta historia en el ámbito social, en el público, formato, tiene que ver con una diferencia súper obvia respecto de las producciones que se hacían antes, cuando se incorporaban los niños, la familia, el tema. Las teleseries, para ser súper concreto, en los 90, principios del 2000, el elenco era de 40 actores por lo menos. El elenco fijo, además de los personajes que entran y salen en la historia, pueden haber 100. Lo que implica que teníais la historia protagónica y todo, pero teníais una red de historias con personajes reconocibles, maravillosos. Los actores, bien dicho, los actores de soporte, que efectivamente eran los que soportaban toda la gran historia y permitían que un público muy diverso se sentara frente a la tele y todos tuvieran algún reflejo de sí mismo ahí.
Luego, todos siempre vamos al ritmo del mercado. Se redujo considerablemente eso a nivel de presupuestos para una teleserie de esa época. Hoy día se hacen 4, yo creo, si no 5. Pero los elencos bajaron a 15 personas, con suerte, y los personajes satélites entran y salen, se fueron reduciendo los escenarios. Antes las teleseries que viajaban, pasó mucho tiempo antes que volvieran a viajar, que empezó Mega a viajar de vuelta, después de mucho tiempo. Entonces, es un formato ya totalmente distinto, y como el mercado todo empezó a ser más de nicho, las historias también. Lo cual, sin duda hay una pérdida en el volumen de público, pero sí un público más específico que reconoce de manera mucho más profunda, porque las teleseries empiezan a tener una narrativa más profunda. Al reducir elencos también las historias empiezan a concentrarse mucho más, los personajes empiezan a tener mayor desarrollo, es como el efecto, lo que todos decíamos cuando empezó el tema de las teleseries nocturnas, a principios de los 2000 también, que claro, todos decían, oh, la nocturna, y en un momento todos querían hacer nocturnas porque había un desarrollo distinto de la dramaturgia, de la historia, de la actuación, de todo. Entonces, ha ido, claramente ahí, en aspectos súper concretos, ha ido variando el relato y se ha ido adecuando al país y sobre todo regido por el mercado siempre. O sea, como lo que decía La Pau en un momento, la censura quizás dejó de ser la iglesia, pero sí hay un poder fáctico que establece cuáles son las morales aceptables y cuáles no. Y como los canales dependen, como todos nosotros, de la misma aristocracia o de la Chilean aristocracy. Entonces, eso es súper incidente en la narrativa. Hoy día, no solo en las teleseries, en todo ámbito mediático público, ahora el mercado ya asimiló la diversidad, entonces ahora Falabella LGBT y ahora todo LGBT. Pero es porque el mercado dice ya, se abre un nicho. Y eso además va permitiendo, y los canales van detrás, porque los canales dependen del mercado también. Ahora, cuando suceden fenómenos narrativos, teleseries que llegan a pegarle muy fuerte, es porque ahí hubo, en alguno de los eslabones de la cadena, generalmente desde el guión y la producción, hay un riesgo. Algo está cruzando una línea. Desde muchos lugares, yo me acuerdo cuando hicimos Los 30, por ejemplo, esa teleserie fue súper innovadora, le fue la raja, porque fue súper cercana, eran una historia de amigos muy cerca de la serie, pero además tuvo una ruptura narrativa. De ver estas teleseries psicológicas y realistas toda la vida pasamos y había una teleserie que tenía espacios narrativos que salían de la escena de diálogo y había unos espacios blancos, como abstractos y conceptuales. Entonces se hizo una amalgama de lenguajes que funcionó súper bien. Corrió un poquito el cerco. Los thrillers después, no sé, Alguien te mira, Elisa, ya empezamos a hacer otra narrativa que también se empezó a agarrar de serie y de otros lados, mucho más profunda, entramos en el thriller un poco, incluso en el gore. Entonces, claro, empezó el mercado y cómo se iba abriendo todo, y el público empezó a tener otras lecturas, porque empezó a tener una diversidad de materiales y de plataformas en que empezó a leer de otra manera, empezó a pedir de otra manera. Y obligó al mercado y detrás a las teleseries a hablar de eso. Pero hay dos caminos. Uno, cuando gana el mercado y se va comercializando finalmente los temas, aunque no nos demos cuenta. Y otro, cuando las producciones toman riesgo. ¿Ah? Y detrás de eso puede haber un gran fracaso como un gran éxito. Nunca hay éxito si no hay riesgo, si no hay posibilidad de error real. Y eso ha sucedido en la evolución de los lenguajes, sin duda. Te quería preguntar precisamente por el tema de tomar riesgos, cuando las producciones toman riesgos. Tú protagonizaste Ídolos, que fue la primera teleserie nocturna. Y que uno la ve ahora y es ultra jugada en muchos términos. Era un personaje cocainómano, secuestraba, hacía un secuestro falso de su pareja. Fue mucho más allá. Por ejemplo, me acordé de esa teleserie cuando hablaban de la censura. Y La Pau también dijo, bueno, la censura en el fondo había una, pero después quedó en el ADN. O sea, la dictadura queda en el plexo, queda en todos lados, ¿no? El miedo. Cuando hicimos Ídolos fue la primera nocturna. Fue un guión que no se pueden imaginar lo bizarro que era. Porque lo que salió al aire era extremadamente bizarro. Fue un experimento. De hecho, no se volvió a hacer algo así. Se hicieron thrillers con psicópata y todo, pero ese nivel, o sea, en la teleserie había hasta, dentro de la historia había una productora de porno chilena,
que habían sacado un poco de Boogie Nights, un Dirk Diggler, que era Cristian Riquelme, y una actriz porno y un productor que era Tagle, un fly. Había una pareja que él la había engañado con la amiga, después hacían un trío, pero después tiraban de a 4. Po. Y yo jalaba hasta en el confesionario de la iglesia. Y mi gran pareja, se supone que era la Adela, pero mi pareja era la Claudia Girolamo, que se pega un salto desde los Pincheiras, yo creo. Primera vez nuestra heroína, como el clásico heroína, siempre perfecta, como el relato que si se separa el otro tiene que ser malo. Entonces, salta a hacer una teleserie en lo que era una mujer casada con un viejo en segundas nupcias, alcohólica y drogadicta, y que era mi amante. Mi suegra y mi amante. O sea, ya nos pegamos un salto que, para ser súper gráfico y me entiendan, lo que, a propósito de la censura, el guión era así. Con Oscar Rodríguez, el director, nos sentamos y empezamos esto. No, y del guión que era así, hacíamos esto. Y de eso que nosotros hacíamos, en edición quedaba esto. Y eso era toda autocensura. Pero nos sentábamos en plena conciencia y decíamos, a ver, Oscar, ya esta escena, no, esto no la podemos hacer. O sea, la podemos hacer, pero nunca va a salir al aire, entonces no tiene sentido. Oye, yo jalaba tanto. Había una escena en que yo, a mi suegra, la sentaba en el living y para hacerla jalar le hacía una homilía. Y sacaba la coca y le decía, este es el cuerpo, este es... Y decía, puta, no hagamos esta escena, ¿no? Si nunca la van a dar en ninguna parte. Incluso si la mandamos a Europa del Este, tampoco la van a... O sea, en ninguna parte la van a dar. Entonces había un efecto de autocensura, pero que era bastante coherente con la experiencia de decir, sí, o sea, nos vamos a gastar en hacer algo que jamás... De hecho, todo el mundo dice, oye, queréis jalero, pero nunca se podía ver que entrara cocaína por mi nariz. Yo podía aparecer y blanco, pero no podía ver que entrara, no sé, unas normas muy estúpidas de censura. O sea, yo podía estar jalado en toda la escena, pero nunca se podía ver que entrara en mi nariz algo. O sea, unas censuras bien estúpidas, pero claro, esa teleserie fue un experimento extremadamente bizarro a partir... De hecho, el salto, para que se entienda lo experimental que era, el salto fue inmediatamente a hacer Los 30, que era una teleserie, una comedia, muy entretenida, con amigos, todo. O sea, un salto totalmente distinto, y pasó mucho tiempo para que empezaran a entrar, a partir de los thrillers, y a empezar a entrar un poco más de esa perversión que ahí estaba más que dibujada, digamos, era harto más que un boceto. Súper. Y quedándonos justamente con, gracias Álvaro, quedándonos justamente con las nocturnas, aprovechar de preguntarles también a las autoras qué significó también la apertura de este nuevo horario en las teleseries, que como dice Álvaro, partió como experimentando formatos con ídolos, con, no nos querían, con los 30, claro. No nos querían, me imagino, nos hicieron súper difícil todo. Cuando las empezaron a o hacer, sea, claro. De hecho, era una teleserie para las 10, terminó a las 11:30, después la dan a la 1. O sea, le tenían terror. Claro. Y que siguió pasando con otros casos de otras nocturnas después también, claro. Y entonces, ¿qué significó como esa apertura y que también un género que trascendió hasta hoy? De hecho, la muestra termina con 2 teleseries nocturnas del año pasado, del 2019. Entonces, ¿qué implicó para la industria fortalecer como este nuevo horario, Carmen? Yo creo que brevemente la llegada de las nocturnas permitió que muchos de los temas que estaban vedados para el horario familiar pudieran salir. Yo creo que era tanta la presión de esos temas que por eso pasó con Ídolos, que el año 2004 se fue al chancho con toda esa temática feroz, que luego se fue equilibrando. La Paola también nos contaba y que puede ahora a lo mejor recordarlo, que las primeras nocturnas tenían como un, entre comillas, piluchismo, una escena de desnudo que hoy se consideran absolutamente innecesaria. O sea, fue como una exageración del desnudo que después se fue equilibrando y fue llegando a su equilibrio porque ya no era tan necesario. Pero para redondear, creo que la llegada de las nocturnas permite apertura de temas, permite diversidad sexual, permite temas que antes habían estado absolutamente vedados en los horarios familiares, y inevitablemente se empieza a reflejar mejor la realidad, el lado oscuro de la realidad, se empieza a matizar mucho mejor. Yo creo que en ese sentido fueron un aporte. Yo creo que las nocturnas pisan callos y por eso terminan generando mayor atención. En ese momento del Señor de la Querencia, yo trabajaba en el Mercurio y hubo una revolución de cartas y gente reclamando de por qué se reflejaba al hacendado chileno de esa manera con el personaje de Julio Milostich.
había o sea, historiadores, gente de la Chilean Aristocracy reclamando por qué se hacía eso, por qué se reflejaba de esa manera el gran campo chileno. Pero a la gente le resonaba, o sea, la gente... Solo acotar, para que se entienda el salto narrativo, ¿no? Y social. El plano final de esa teleserie, este personaje, este concha, terrible, puede matar a casi todos. El plano final está él en la capilla de la casa y se pega un tiro, y en el plano está él y atrás está el Cristo, y el Cristo le salpica la sangre. Ese es el plano, así termina esa teleserie, después de matar a casi toda su familia. Un plano en que en su suicidio sus sesos quedan en el Cristo que está atrás, para que cachemos más o menos el salto. Por eso, claro, pisan callo. Por ejemplo, la escena de la Paola en Alguien te mira, cuando está amarrada por el psicópata, uno conociendo la historia de este país puede decir, es una referencia a la tortura totalmente. O sea, hay una referencia explícita a las torturas que se ejercieron acá. Entonces, ahí la tienes. Hace súper harto tiempo. Está... Sí, ahí. Está... En está... unas camas sin colchón, como con el puro somier, ¿no? Sí. Claro, esa teleserie también en un código totalmente distinto, pero uno la ve y dice, chuta, aquí hay una, me resuena parte de la historia. Entonces, y Pacto de Sangre también, que también es de las últimas, y Pacto de Sangre también tiene esa desconfianza hacia la desconfianza que se va generando entre el grupo cercano, las apariencias, cómo esas apariencias se terminan derrumbando, las apariencias de éxito, las apariencias de familia perfecta. Entonces, yo creo que hay un trabajo ahí, que vuelvo a citarte, Paola. Hay una frase que dice la Paola que a nosotros nos sirvió mucho como guía para esto, que es que las teleseries, finalmente, aunque dependen del rating, de la plata, de los auspiciadores, de los canales, de las líneas editoriales, la hacen artistas. Y de alguna manera se termina colando el espíritu artístico, el espíritu crítico, con todas las restricciones que puedan existir. Entonces, por eso tiene sentido y razón toda esta exposición y el libro. O sea, de alguna manera hay parte de la sociedad que se va reflejando, y eso es gracias a los artistas que trabajan en las teleseries. No solo delante de las cámaras, también los guionistas, los productores, las vestuaristas. No sé, son trabajos tan pensados y tan... no sé, como de maneras de reflejar lo que vamos a contar, que merecen toda también nuestra atención en ese minuto. O sea, como decir, aquí no hay una casualidad de presentar los personajes de tal manera, sino que hay un pensamiento detrás, y que detrás de ese producto que busca llamar a las masas, tiene esta propuesta. Sí, porque hay un pulso de la calle también. O sea, es lo que está. Evidentemente somos artistas, es un grupo grande, multidisciplinario de artistas, que algo quieren decir, independiente de la autocensura, que yo estoy completamente de acuerdo con Álvaro. El miedo existe. Y así como, por ejemplo, tú lees en esa cama, esto es tortura en dictadura, alguno no, lo ve de otra forma. Pero eso pisa callos, como ahora pisa callos que se esté como discutiendo si el rodeo es o no un deporte nacional, como la Chilean Aristocracy. Siempre le va a producir ruido. Y tú hablaste de que, claro, habíamos terminado con 2 nocturnas, porque en las nocturnas sí se pueden hablar de otros temas. Es cierto, se pueden hablar de otros temas, pero... ahí, esa otra nocturna que se llama Sangre en el Jardín, fue una teleserie censurada, cortada, que hablaba de nuestra historia reciente, que era los psicópatas de Viña. Y ahí, claro, se meten las familias, después
como que se desvía el tema y dicen, no, si en realidad no es la familia, sino que es muy larga, en fin. O como habla Álvaro de ídolos, en el momento en que se dio ídolos, claro, era el público no estaba tan preparado para algo así como nosotros artistas, que sentíamos que después de la dictadura esto era como Madrid post-franquista y vamos, la movida madrileña y vamos con la diversidad sexual, con el jale, con las pastis, con todo, vamos, démosle orgías de a 5, pero no era el momento quizás de ponerlo, no estaba todavía, pero que la censura existe, es cierto, y por eso se recurre, y creo que es lo que pasó con La Dama del Balcón también, se recurre a contar historias del pasado para que esto que pasó en el pasado, que no se puede, no se puede medir hoy, porque entonces uno dice, oh, qué terrible, pero en el fondo estamos hablando del hoy. Como en Perdona nuestros pecados, como en Sangre en el jardín, y en Perdona nuestros pecados, independiente que la gente decía, no puede ser, cómo se trataban así, y la violencia, y el patriarcado, y etcétera. Igual hubo escenas que fueron censuradas. Yo recuerdo, se supone que yo estaba casada con Andrés Velasco. Andrés Velasco vivía con la Pancha Gavilán, que era la nana de la casa, con la que tenía un hijo, el Guayo Corcuera. Pero él vivía hace 20 años con ella, o sea, vivía conmigo y con su amante en la casa. Típica. Pero la mala era yo. La mala era yo. Y él, entonces, en un momento como que descubre que yo le fui infiel y va y me amarra en un granero, me amarra, me deja 2 días amarrada y luego me viola. Esas escenas no salieron al aire. Porque, claro, entonces era como, y el personaje era un wea, perdón la palabra, pero era un wea, y perdonado, y pobrecito, y la mala era yo. Entonces, insisto, se recurre, pero la autocensura, incluso en las nocturnas, incluso en el 2000, perdona, nuestro pecado fue en el 2018, no sé, está, porque está en nosotros. El miedo a la cordillera, no sé, el miedo al qué dirán, entonces todo se mantiene como un poco en secreto, y por eso yo siento que, y lo vuelvo a decir, los jóvenes son los que nos tienen que volver a enseñar. Eso. Super. Y quedándonos justo con estos personajes, Paola y Álvaro, de estas nocturnas, quizás estos últimos casos, ¿qué les han permitido también actoralmente abordar o profundizar estos personajes? No sé, como los de Perdona nuestros pecados, el de Pacto de Sangre o los thrillers de ¿Dónde está Lisa? ¿No? En el trabajo actoral como lo interpretativo. A mí, por lo menos, yo soy una agradecida de mi carrera televisiva. Llevo 27, 28 años haciendo teleseries ininterrumpidamente, pero gracias a, no sé, a todos los dioses, nunca me encasillaron en algo. Así que he podido hacer una diversidad de personajes más populares, más malas, más, no sé, en fin, de todo, de todo. Y el trabajo actoral que se realiza en televisión es distinto al teatral porque tienes menos tiempo, hay mucho menos tiempo, todo se hace con más premura, entonces tienes menos tiempo para probar y tenés que tirarte a la piscina y ahí ir solucionando. Y eso es es una escuela muy potente, muy poderosa. Tienes que empezar a autorregularte también porque no hay un director de todo, pero el director está pendiente de todo. Entonces la pequeña cosa, básicamente tenés que ahí empezar a trabajar con tu compañero y autorregularte. Eso me ha pasado.
que como que me ha permitido nadar por una variada gama de emociones y de personajes y acentos y cosas. Pero lo que más me gusta es, quizás es por eso que me gustan las nocturnas, o las teleseries en donde yo he interpretado cosas que no habría sido, como por ejemplo PDI, es que yo soy bastante curiosa, me gusta, entonces investigo y siento que todas esas pequeñas cosas que después uno puede poner en la pantalla, a la gente le va a picar el bichito y va a querer saber y no sé, ay, ¿y qué habrá pasado en el año 53? Porque ¿habrán habido carreta o eso, ese cuento? Y así uno, o me pasaba con las teleseries de la época dorada de Sabatini, de los romanés, de Rapa Nui, como aprender palabritas, no sé, como que eso me entusiasma y siento que también es una misión, finalmente, una misión de la televisión abierta de generar curiosidad por algo. Así que eso. Y en tu caso, Álvaro, la misma pregunta de qué tan permitidos estos personajes de las nocturnas, pero podemos expandirlo también quizás haciendo un comparativo con estos roles justamente que comentaba Paola de la época dorada. A ver. Sí. Bueno, me voy a colgar un poquito, en el fondo, cómo es la evolución de este proceso, de lo que decía la Pau respecto de la inmediatez. En la época dorada de las teleseries, todos estos presupuestos, los actores, hoy día, a mí me llaman hoy día para hacer una teleserie mañana. Y ojalá mi contrato empiece a regirse en noviembre. En esa época, nosotros estábamos 2 meses antes de empezar la teleserie. Todos contratados y todos trabajando. Talleres emblemáticos, por ejemplo, para nosotros estaba Felipe Ríos, desapareció. Las Montini. En Las Montini estábamos todos, cada uno en su casa, y nos llaman a hacer la teleserie, y de un día para otro estuvimos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, sin parar, en Matucana, con el Circo del Mundo entrenando. La mitad del elenco, contracturas, lesiones, todos. Nos sacaron la cresta. El circo decía, no les den tanto, 3 veces. Bueno, yo terminé haciendo trapecio volante, volando de vuelta y agarrándome las manos de Melo. La posibilidad de hacer esas cosas y descubrir mundos como esos, los viajes, no sé, todas esas cosas que pasaron, tenía que ver con que, claro, al momento de empezar a grabar había que ir muy rápido, pero había una preproducción, investigación, proceso, ensayo. O sea, a un nivel para hacer una teleserie puerta adentro y tener un personaje de mierda. Era una teleserie muy, no sé, no era necesario, pero en la historia, en el primer capítulo, por ejemplo, la Amparo, que era mi mamá, era como volar y hacía tai chi, curso de tai chi. Para hacer los pincheiras, nosotros éramos árabes, fuimos a casas de familias árabes cuicas, pobres, estuvimos en la embajada, estuvimos con unos lingüistas que nos enseñaron idiomas, nos enseñaron cocina, nos enseñaron danza. Para hacer romané, taller de idioma y de cultura y todo, 2 meses y a veces 3 o 2 y medio de preproducción. Hoy día, si me llaman ahora es para empezar en la tarde. Entonces, para que se entienda un poco cómo ha evolucionado el formato y el mercado, cómo ha ido apretando, en el fondo, eso es solo tema de presupuesto. Claro. Ahora, yendo más a la pregunta, que ya la olvidé, pero... por ejemplo, contrastar en esa teleserie lo que significó aprender circo y las disciplinas, los que les tocaba la cama elástica. O sea, me acuerdo de Falcón en la cama elástica, era una tristeza verlo como lo hacían bolsa. Melo, que hacía trapecio, pero era el fuerte, entonces estaba de cabeza y lo hacían todo el día, estaba en una pendiente haciendo abdominales, terminó como un Adonis. Procesos de ese tipo que nos permitían tener una narrativa. Esa teleserie era impresionante, la cantidad de personajes, todas puras maquetas y todos dialogando, era impresionante. De hecho, rápidamente, primera vez que todo el elenco se juntó a hacer una escena juntos, después de cada uno por separado, y la indicación, Vicente Sabatini por alto parlante dice, bájenlo todos, bajen sus personajes. En el fondo ecualicemos esto, este cumpleaños de mono. Versus me voy a ir a otra teleserie, para hablar un poco de los efectos y cómo nos permite entrar en lugares. Hicimos una nocturna bien terrible, se llamaba El laberinto de Alicia, que fue, digamos, una teleserie que se trataba del abuso infantil. Ya, porque es un tema que había estado esbozado. Las teleseries esbozan muchos temas, no es su labor resolverlos, pero ponerlos arriba de la mesa. Pero esta teleserie de eso se trataba.
Y como proceso, ya era una teleserie más contemporánea, digamos, ya más rápido todo el tema de la producción, ya un poquito, pero nos metimos de tal manera que a mí no me había pasado nunca. Como a la mitad de la grabación hubo una crisis completa del equipo. Y una reunión en un estudio con todo el equipo técnico, con todo el equipo de producción, dirección, toda la gente que participaba para tener una especie de open heart. Había una necesidad de hablar, y hubieron crisis y llanto, y en ese momento nos dimos cuenta que llevábamos meses hablando de un tema que a todos nos dolía. Y uno de repente no se da cuenta cómo se implica. Pero después de meses tratando sobre el mismo tema, y un tema que es muy, muy espantoso, la verdad es que estábamos todos hiper afectados. Y quedó la cagá. Y ahí se resolvió. Y como que tomamos conciencia de como, chucha, claro, un día, 2 días no, pero cuando lleváis meses y leyendo y narrando y buscando la manera de contarlo, te metes en el tema. Imposible no entrar en el tema, que no te pasen cosas y de repente no te das cuenta y estás metido y es súper complicado. Ahora, tomar conciencia y seguir narrando y ya las cosas se distienden, pero como no solo la diversidad de oficio y de escenarios que a uno le permite conocer esta pega, sino que además meterse y sondear en emociones, que a veces, no sé, como siempre dice, una mujer no necesita ser madre para interpretar una madre. Claro. Pero al hacerlo, si no de la misma forma, pero sí emocionalmente entra en un terreno de maternidad, y todo, bueno, en todo ámbito de cosas. En ese caso, en esa teleserie fue súper heavy y muy notorio, pero este trabajo te permite y te obliga a veces a meterte en lugares a los que uno voluntariamente de repente no tiene por qué. Uno dice, si no te sucede, no te sucedió. Pero nosotros vivimos hartas cosas quizás que no nos han sucedido y nos metemos de manera muy profunda en esos temas. Y eso es, para mi gusto, una de las cosas más valiosas de este trabajo, cuando uno piensa en el trabajo respecto de uno mismo, de la persona, cómo te va curtiendo, cómo te va haciendo madurar y crecer, ¿cachai? En diversidad de puntos de vista, en la mirada, ¿cachai? En dejar de mirarte el ombligo y poder mirar desde otras perspectivas, que es básicamente lo primero que hacemos nosotros para componer. Entonces, eso no sé. Podría seguir hablando, pero voy perdiendo el hilo, ¿cierto? No, o el foco. Súper. Muchas gracias. Muchas gracias. Les quiero preguntar algunas cositas más sobre justamente este trabajo de composición y de creación, pero antes quiero retomar algo como de lo que veníamos hablando de esta época dorada y preguntarles a Carmen y a la Sole, justamente por esta época tan prolífica que fue como a finales de los años 90, comienzos como 10 años quizás como entre el 95 y el 2005, en que las teleseries comenzaron a viajar, en que empezaron a retratar una cultura popular, en que también se alcanzaron los mayores índices de audiencia, pero que también durante el último tiempo han vuelto a resurgir, se han vuelto a repetir en los canales, hay un gran consumo también digital en plataformas, en YouTube. Entonces, ustedes presentan mucho también como de ese trabajo de esa época. Preguntarles a qué atribuyen esa permanencia en el tiempo que tienen y ese cariño que no se agota por estas producciones que son las que tenemos como en este sector. Yo creo que no se agotan porque, como bien han dicho aquí, hay historias. O sea, la base es tener una historia que convoque, que refleje realidades, que refleje sentimientos, porque pueden estar ubicadas en distintos lugares, en distintas comunidades, tratar de distintos temas que eso evidentemente las enriquece, pero también hay una matriz del melodrama que se respeta finalmente en esas teleseries de esa época. Después las nocturnas van a revertir un poco ese tema, pero yo creo que hay un reflejo de realidades, de idiosincrasia, que es muy potente y que por eso sigue llamando la atención. Y por ejemplo,
dentro de las que no se han repetido, a mí me llama la atención que no se haya repetido Pampa Ilusión, que para muchos actores es la teleserie en la que trabajaron. Y puedo hacer una reflexión, quizás tiene que ver con un momento. Pampa Ilusión tiene la historia de amor clásica y de una mujer que busca reivindicarse frente a su padre, pero también tiene una lectura que es el inicio de los movimientos obreros, los trabajadores reclamando por sus derechos. Entonces hay una lectura sobre el poder que es muy evidente, en muchas teleseries la hay, pero en esta es muy evidente. Entonces quizás en algún momento se va a repetir, pero también conecta mucho con la realidad actual. Entonces quizás hay un vínculo ahí mucho más cercano. Pero todas estas teleseries que tienen esta concentración de rating que ahora parece absurdo. O sea, 46 puntos de rating promedio de Amores de Mercado es una locura. O sea, no va a subir. En esa época, y un poco antes, esa teleserie que yo mencioné antes se llama Puerta de Adentro. Esa teleserie compitió con Machos. Machos nos sacó la chucha. Hizo bolsa y esa teleserie promedió 30 puntos. 33. Sí. Completa. Sí. Y nosotros la tomamos en cuenta porque también hay un trabajo de reflejo de realidad, de meterse en una toma, tratar de reflejar la tensión entre este mundo, que era un mundo así como cuico cool, con la toma, y porque Vicente Sabatini también nos contó que terminó dando explicaciones en La Moneda de por qué iba a ser una teleserie en el canal estatal sobre las tomas, cuando se suponía que Chile estaba tan bien que no habían tomas. Entonces claro, hay todo para resumir un poco, hay una vinculación con la realidad que yo creo que tienen estas teleseries y con algo que no sé, que va a lo profundo de lo que somos y que yo creo que nos falta actualmente. Falta todavía reflejar actualmente. Por favor, adelante. Quiero acotar algo que para mí es súper relevante, que no ha aparecido aquí, pero que tiene que ver con eso, con cuando uno ve y cómo ha evolucionado de estos grandes elencos a los pequeños. Pasaron cosas buenas, cosas malas. No hay gente mayor. Hay uno y muchas veces de decorado. Pampa Ilusión, yo hacía cualquier escena y en la escena yo compartía el set con Eduardo Barril, con Lucho Alarcón, con Delfina Guzmán, con Violeta Vidaurre y con la Mama Pasca también. En una misma escena. Y la Mireya Vélez, que ellos la encontraban vieja. Y todas las teleseries, en los elencos había mucha gente y había mucha gente mayor que sin duda sostenía esa historia con su experiencia de vida y su experiencia actoral. Yo aprendí de ellos. Trabajando con ellos, tuve la fortuna de llegar en un periodo en que eran las glorias. La sociedad, el mercado sobre todo muy cruel y la reducción de presupuesto los dejó fuera. Como la televisión hace muchos años abortó a los ancianos y a los niños. O sea, lo último que se hizo para niños fue 31 minutos. Y después los canales abortaron en favor de Nickelodeon, dijeron no vamos a competir con el cable, con los canales exclusivos de niños, y los abortaron. Y la televisión abierta, por el solo hecho de ser televisión de señal abierta, tiene una responsabilidad social que dejó de lado. Y yo creo que se ha ido retomando muy de a poco en los últimos años, pero súper importante la gente mayor, los actores mayores. Hoy día son muy pocos y son muy buenos y la gente los quiere mucho además y los recuerda con mucho cariño. Mira, Barril ahí, en Las Montinas, o sea, una joya. ¿Cachai? Mama Pasca, el Lucho Alarcón, y que cada vez han ido perdiendo roles cuando en la vida ellos han ido creciendo como actores. No tiene ningún sentido. Entonces, la construcción de realidad que hace la televisión como un producto masivo tiene una responsabilidad ahí. Y no puedes construir una realidad donde no hay mayores cuando, de hecho, el país está envejeciendo rápidamente y cada vez hay más mayores que menores. Sin embargo, no están prácticamente en las historias. Eso, quería poner un punto. Sé que voy a agregar sobre ese punto y termino, pero es también un tema de patrimonio. A mí me pasó hace un tiempo de una persona joven, ni tan joven, 25, 28 años. Joven. Ya, pero no tenía 15. Me dijo, ¿quién es Ana González? Y yo así, o sea, perdón, ¿pero cómo?
Y eso es lo que hacían las teleseries antiguas. O sea, yo me acuerdo haber visto a la Anita González en Marrón Glacé, a la Malú Gatica. Entonces, todos esos premios nacionales, la Maris González, que se ganó el premio nacional mientras estaba al aire con una teleserie. Entonces, también tiene que ver con ese patrimonio bueno, actoral, artístico, y que está eliminado y que permite que acá falta mucho una educación o un reconocimiento, un patrimonio respecto de la televisión, de la radio, de los medios masivos. Hay patrimonio ahí y no está reconocido. Y el hecho que las hayan sacado a los adultos mayores, a las personas mayores de las teleseries, tiene también que ver con eso. Ya, para terminar este punto, voy a redondear con la anécdota de que ayer vine a la exposición con mi sobrino, fanático de las teleseries chilenas, y él ve las antiguas por YouTube. Y él dice que ha quedado fascinado, subyugado con Malú Gatica, por su forma de hablar, porque él dice, nunca he vuelto a encontrar a nadie que hable como mi abuela, que ya está fallecida. Malú Gatica habla como hablaban mis abuelos, que ya no están, una forma de hablar tan bien modulada, palabras que ya no se usan, tan calmada, empezar a decir bien, francamente, o sea, otro ritmo para hablar, y él encuentra fascinado ver a Malú Gatica en eso. Porque es parte también de su vida, porque es lo que compartió con sus abuelos, el Chile que a lo mejor él no alcanzó a conocer, pero que se lo contaron sus abuelos. Eso está encontrando él en las teleseries más antiguas. Y feliz, y fascinado, y yo creo que eso es un poco respuesta de lo que tú nos preguntas, ¿por qué las nuevas generaciones están interesadas en estas producciones? No solamente las antiguas, también en las actuales, y van a seguir estando interesados porque es parte de nuestra identidad, de nuestra historia. Y eso va a seguir siendo así. Totalmente, sí. Súper, gracias, Carmen. Bueno, para ir cerrando vamos a hacer un par de preguntitas de cierre, y primero preguntarles a Álvaro y Paola, retomando como lo que veníamos hablando de cómo han cambiado también estos procesos y estos equipos, la forma de hacer teleseries. ¿Cómo ven los desafíos que imponen la forma de hacer teleseries hoy, donde, como decía Álvaro, ya no están estos meses de preparación, estos largos ensayos, esto relacionarse como elenco mucho tiempo antes, que es como esta inmediatez de empezar a trabajar desde el ahora, desde el ya? ¿Cómo para ustedes también eso les impone como nuevos desafíos quizás en su trabajo? Sí, pero creo que es puro oficio. Porque uno está, perdón, uno está acostumbrado a eso. O sea, uno, como decía Álvaro, uno creció con esos grandes, aprendió de esos grandes. Ahora uno no está al lado de Badel. Y a mí Badel me enseñó mucho. Y así como Badel, también los camarógrafos viejos del canal, que ya no están, el Perro Carrizo, el Jota, gente que te enseñó del oficio. Y claro, ahora las condiciones son más cortas, obviamente te llaman de un día para otro, todo es mucho más rápido. Entonces, bueno, en el fondo yo trato un poco de hacer escuela, y esa obsesión como de buscar, la trato de transmitir a la gente más joven, mis colegas más jóvenes, como para que nos vayas traspasando como el oficio, ¿no? Eso de que no quede ahí, que no es solo el celular y que también tiene que ver con la forma de narrar de los más jóvenes, como están acostumbrados. O sea, de que las historias desaparecen en 24 horas, que todo es más light, porque en realidad no importa, va a desaparecer. O si me encuentro con un actor, si yo me hubiese encontrado con, no sé, la Malú Gatica, o a los 14, no sé qué habría hecho, pero ahora si se encuentran conmigo, sacan el celular y mándale un saludo a la abuelita, y no importa, pero esa conexión. Entonces, esa conexión creo que es la única forma de ir traspasando para que sea interesante también para los espectadores, los nuevos espectadores. Eso.
Bueno, también justamente como hablando de una reflexión de este presente, dentro del libro Luis Alarcón, por ejemplo, dice que hoy la situación de las teleseries o de las áreas dramáticas, o ya no áreas dramáticas, en este caso, es bastante crítica. ¿Cómo ven ustedes como esta situación de ser actores de televisión y de trabajar como en esta industria en este momento, digamos? No hay áreas dramáticas en este momento en ningún canal, Sí. no existen. Quedan jibarizadas como la producción del área dramática, son 5 o 6 personas, y esas personas se conectan con distintas productoras externas que trabajan, que realizan el trabajo audiovisual en conjunto. Entonces no existe un área como uno creció. Que eso no solamente tiene que ver con un tema de contratos, sino que tiene que ver con la familia que uno armó, ¿cachai? Como el área, uno estaba pensando en el área, ahora es más jibarizado, uno está como, yo tengo la suerte en este momento, yo soy contratada de Mega, pero somos muy poquitos, y no está esa sensación de oye, voy, coopero, no sé, ¿cachai? Entonces, sí, es cierto, esto cambió y eso no van a aparecer nuevas áreas dramáticas, porque la forma de producir en el mundo es así. Como decía Álvaro, es un problema de mercado. O sea, ahora las productoras externas la llevan y esas son las que tienen que generar los contenidos, ojalá a un costo bajísimo, lo más bajo posible, y ojalá para nosotros que se ponga de moda para que haya más producciones. Pequeño punto, respecto de la crisis, siempre nos dicen, nos cuentan las cosas desde alguna perspectiva, ¿no? Entonces, para poner un poco el punto, hace unos años, de hecho cuando se abrió Mega, estaba todo el mundo hablando de la crisis de las teleseries. La crisis de las teleseries, el Canal 7, y la crisis de las teleseries, la crisis... La verdad es que no hubo una crisis de las teleseries, hubo una crisis de TVN. TVN hacía 6 teleseries, Mega no hacía ni una. En un momento TVN no hacía ni una, pero Mega hacía 6. Las teleseries se siguieron haciendo, cambiaron los actores. Yo tenía pega, un colega mío estaba cesante. Después yo estaba cesante y mi colega tenía pega. Eso, las crisis fueron personales. Lo que sucedió, sí, como dice la Pau, es que cambió completamente el formato y los canales, que voy a hacer otro punto, externalizaron todo su trabajo. Cambiaron los actores, algunos se fueron para abajo, otros se fueron para arriba. Es natural, eso pasa en todo ámbito de cosas, pero lo que se logró es que lo que siempre tuvieron que hacer las productoras obligadamente por su volumen, si iban a la cresta, si no, era hacerle contrato a los actores. Los canales nunca le hicieron un contrato laboral a un actor, nunca. Debiendo hacerlo por ley, y el Canal 7 sobre todo siendo un canal del Estado, nunca lo hicieron. ¿Cómo lo resolvieron? Externalizaron. Mega fue el único que alcanzó a hacer contratos, creo, a partir de un momento, pero ya cuando la externalización estaba, incluso Mega ya está externalizado en un porcentaje de sus producciones, los otros canales totalmente, lo que implica que nunca cumplieron con la ley. Es una hueá asombrosa que pasa en este país. Pero tenían el sartén por el mango, todo el poder económico, el poder político, y nunca. Entonces, actores que pudieron pasar 30 años ligados a un canal nunca tuvieron un contrato de trabajo, nunca tuvieron una imposición, una cotización, nada. Eso se resolvió vía externalización. Lo que es un movimiento que ha sucedido también en todo ámbito del mercado. El mercado se fue reduciendo y yendo hacia allá, flexibilidad laboral y todas estas cagadas. Pero la crisis propiamente tal de la no fue de la televisión, fue de algunos actores de la televisión en los canales, porque Mega estaba boyante y la cantidad de producciones fueron las mismas. Ahora siempre, frente a cualquier alarma de crisis, que yo creo que no fue real y fue mediática, porque las crisis sirven para bajar los presupuestos. Y eso sí ha ido sucediendo, y eso es súper notorio a todo ámbito, en las series, las películas, para qué hablar, en teleseries, ahora con esta crisis, pandemia, todo. Siempre hay un aprovechamiento en ese sentido, ¿no? Las cosas se encarecen, nunca bajan, ¿no? Pero la crisis, bueno, para localizarla, fue más bien, desde mi perspectiva, fue esa la crisis. Fue una crisis que puede ser más personal o de una institución o de otra, pero no de las teleseries. Y por lo demás, las historias nunca, como empezó diciendo Paola, hicimos un fuego y no empezamos a contar cuentos. Las historias nunca pasan de moda. Las malas historias no funcionan, las buenas siempre funcionan. Lo que funciona es la historia y estamos configurados para contar y escuchar historias. Somos historias y cuentos.
Entonces, las historias jamás van a estar en crisis. Lo que puede estar en crisis son formatos, actores, instituciones, canales, pero las historias nos pertenecen a todos y nos configuramos a partir de ellas. Así que eso nunca. No sé, yo así lo veo y tengo esa confianza, quizás por eso me dedico a esto. Las historias siempre se van a seguir contando porque siempre vamos a querer escucharlas, porque son parte de nosotros mismos, hablamos de nosotros cuando hacemos historias. Entonces las historias van a seguir en otro formato y ahora en el teléfono, donde sea, pero siempre, finalmente, lo que buscamos son historias, cuentos. Yo siempre digo, yo no actúo personajes, yo cuento personajes. Por lo mismo, cuando me vean morir, nunca me voy a morir, les voy a contar que me muero. Siempre es un cuento. Muy bien, muchas gracias Álvaro, Paola. Y bueno, quedarnos con esto de las historias para ir cerrando y preguntarles justamente a las autoras del libro, de este libro que hace este repaso por 4 décadas, por estos 40 títulos también de estas teleseries que vemos aquí en la exposición. ¿Cuáles sienten ustedes que han sido dentro de estas historias las más significativas o las más valoradas de estos 40 años, las que han perdurado quizá en el tiempo, o los personajes que ustedes también sienten que han logrado permanecer o perdurar así en la memoria por lo que han significado, por el impacto, o por los discursos que instalaron en su momento? No sé. Difícil la pregunta frente a dos actores, actriz, actor. Sí, es como, voy a decir, ¿cuáles son los personajes que han perdurado? Yo creo que los personajes que han perdurado son los que tienen tienen claves, así como, va a ser una cita súper intensamente, la película. Está súper claro la alegría, la furia. Yo creo que los personajes que perduran son los que nos conectan así, con algún sentimiento. La Jovanka de Romané, ¿qué es? Alegría. La Adriana Godán de los títeres, es la furia, la envidia, todo lo malo. Entonces, yo creo que, y lo que nos ha llamado profundamente la atención es que, perdón Álvaro, pero muchas de los personajes más recordados son mujeres. Son las mujeres que o son las heroínas o son las malas. Son mujeres las que, por lo menos en mi criterio, son las que empujan las historias. Y eso tiene que ver, bueno, con el género, que en algún momento era muy de la mujer y como que se despreciaba también en eso, por el papel que tenía la mujer en la sociedad y porque los hombres no asumían que les gustaban estas historias. Y también tiene que ver con que son las catalizadoras de muchos de estos sentimientos, son más abiertas a mostrarlos. Entonces, creo que esas son dos claves para poder comprender cuáles son los personajes que quedan. Y no me puedo quedar sin decir una cosa de Álvaro, que le tiré en algún momento, pero no me pescó. De Buenaventura, el de Señor de la Querencia. ¿Por qué me llama la atención? ¿Por qué nos llama la atención? Porque finalmente es como una lucha que hace aquí el héroe para poder desarrollar ese personaje. Esa teleserie se grabó toda antes de salir emitida. Y Álvaro está, según lo que nos contaba, restringido por la directora, porque se estaba pasando, porque era un personaje pasado. De estos personajes que, no sé, como que están un poco más allá de la actuación normal. Entonces, finalmente, ahí también tiene otra ventana, que es la importancia del equipo, porque el equipo va nutriendo también a los actores. A Cantillana con Escudero, también el equipo le fue diciendo que era un personaje bien caricaturesco, pero yo lo amo. Entonces, también el equipo le fue diciendo, dale, dale, dale. Y a Álvaro le pasó más o menos lo mismo. Si quieres agregar algo. Por supuesto. Mira, claro, bueno, podría agregar, pero respecto a eso que dices, que para mí fue súper bonito, que tiene que ver con el trabajo colectivo. Nosotros lo que hacemos es trabajar en colectivo, de manera colaborativa. La competencia anula el producto, digamos, lo mata.
Mientras mejor estás tú, mejor estoy yo, y así se trabaja. Desde ahí se parte, el punto inicial, así como confianza y colaboración. Y cuando, en general, los personajes, estas maquetitas, estos personajes bien caracterizados, son súper bonitos porque son súper agradecidos, digamos. Porque en los trabajos, en el equipo, despiertan la creatividad de todos. Porque son tan reconocibles, son tan entretenidos que todos empiezan a imitar al personaje, entonces empiezan a crear. Lo mismo que hace uno cuando tiene el personaje, empieza a inventar cosas. Camarógrafos, sonidistas, compañeros, vestuaristas, todos están en la misma. Y empiezan a crear también. Entonces yo le contaba que yo llegaba al set y todos hablaban como yo. Y me saludaban, me decían, hola, me hablaban los camarógrafos, compañeros. Y en eso me empezaban a proponer cosas. Entonces yo era el único guaso en esa historia y supone que era un capataz. Pero era yo nomás y les gritaba a uno u otro hombre. Y yo les ponía nombres, pero no los ponía yo. La mayoría de las veces era un compañero, el Juaco, un utilero que es muy campechano, y él me decía, oye, mira, ponle el Jeyutoro, ponle este, ¿no? Y me iba tirando nombres, y estábamos todo el rato en un feedback con varios que me ayudaban a crear el mundo de este personaje, como detrás de las cámaras. Pero son muy bonitos personajes porque son tan característicos que la gente los agarra y empieza a inventar también cosas. Entonces es como un catalizador de energía en el set. Es muy bonito, es muy entretenido. Perdón, sí, yo estoy de acuerdo contigo en que lo colaborativo es un sello que uno genera con el grupo. Y el grupo no son solo los actores y los directores, son todo el grupo, que implica mucha gente, desde los utileros, los vestuaristas, los maquilladores, los que peinan, en fin, es mucha la gente. Y especialmente cuando suceden esos personajes que son reconocibles y que a la gente le gustan, hay que tener un poco de cuidado, sí. Porque como nos queremos tanto, como uno arma familia y genera familia durante 7, 8 meses, ya el compañero como que cree que conoce a tu personaje, tu maquetita. Entonces empiezan todos a aportar en el chiste, en la palabra, empiezan a imitarte. Y se empieza a generar un teatro en el teatro, donde el camarógrafo o el sonidista se caga se ríe y te va entusiasmando a la maquetita que uno está haciendo, y entonces uno dice, le voy a poner más, y le empieza a poner más. Y ojo ahí, porque de repente cuando después el producto sale al aire, se pasó un poquito. Lo que a uno le parecía demasiado chistoso en el set, era pura camaradería y a veces está un poquito basado. Pero sí, es cierto, todos ahí empiezan y voy a recordar aquí al gran Mauro Pesutic, actor que yo quiero mucho, que él tiene eso también de generar, decide cosas, decide que su personaje va a hablar con puros refranes. Y entonces va y se compra el librito de los refranes y le pone refranes a todo, o decide que los personajes les va a tener a todos sobrenombres de pájaros chilenos. Y así, o como Prudencio, que decidió que a su personaje, que hablaba con refranes, al final de la teleserie no se le entendiera nada de lo que decía. Sí, está. Y la gente ya era el conocimiento que tenía del personaje que uno lo adivinaba sin que él tuviera que nada. Eso es maravilloso de mis compañeros actores, que los quiero mucho. Pero, cortito, como respecto de cómo la gente se mete en los personajes, Pacto de Sangre, vino el estallido, yo iba a las manifestaciones, cientos de personas me pidieron que fuera a La Moneda a matar a Piñera. Me decían, vaya, ¿qué hace acá? Váyase al Congreso, váyase a La Moneda, métase en política, me decían. Vaya a matarlos a todos. Carmen. Oye, nosotros en las entrevistas que hicimos para el libro nos llamó mucho la atención esta permanente tensión que había entre los actores creativos que armaban sus personajes, que les ponían carne, que les ponían miles de detalles, y con los directores que tenían que de alguna manera
pararlos un poco porque la historia no se podía enfocar en ese secundario, pero que sin embargo a veces los secundarios son tan potentes que se pierde el foco de la historia central, o en una misma escena se está pendiente del secundario y no de lo que está pasando con el diálogo principal, como pasaba con Escudero. Nos contaba Néstor Catiana que Escudero hacía tantas cosas raras que al final todos terminaban poniendo la atención al secundario que estaba haciendo su morisqueta en el rincón y no en el diálogo principal. Entonces, bueno, esa tensión te habla de un talento de los actores que crean y que quieren ponerle más carne y más cosas a su personaje, que es fantástico, y también de cuando el director sabe hasta dónde dejarlo y hasta dónde pararlo. Entonces hay un talento ahí que se tiene que equilibrar. Y por eso yo creo que hay tantos personajes secundarios notables en las teleseries chilenas que son, yo creo, los más recordados. Esos personajes que claro, no son los principales, pero que no se olvidaron nunca más. El Escudero de Romané, bueno, hablando, por ejemplo, cuando conversábamos sobre la Gustava de Aquilarre. Bueno, la Gustava, a ti se te ocurrió que fuera coja, eso no te lo pidieron, no te lo pidió el director. Entonces, bueno, lo pasa con un montón de personajes en las distintas teleseries, y son esos principalmente los que la gente recuerda, los que la gente pide, los que quedan en el corazón de la gente para siempre. Álvaro. Cortito, respecto de los personajes, esas caricaturas de las que hablamos, que uno dice, oh, tengo los sin nada y empezar a hacer cosas. Esos personajes funcionan cuando cada una de esas cosas te cuenta una historia. Cuando tú eliges, por ejemplo, claro, la Pava hace un personaje ahí que es frágil, es tímida y toda. Yo la veo en una escena cojeando así y yo todo eso ya lo vi. Es hipernarrativo, es un gesto que no es antojadizo, no es un capricho, sino que me cuenta el personaje. Y en ese sentido es un gesto narrativo. Se entiende, funciona, el personaje funciona. No puede ser un capricho. Oye, tú nos contabas, a lo mejor cuéntalo tú ahora, lo que pasaba con Buenaventura. Buenaventura, el guaso del Señor de la Querencia, que tú lo construiste de una manera en que la gente le atribuía cosas sin que nadie dijera nada. Por ejemplo, cuando decían que era hediondo o que era bueno para tomar. Claro, ¿cómo pasó eso de cómo lo construiste? Bueno, precisamente ese personaje era muy chiquitito. Entonces decía, ha llegado carta en el fondo. Sí, patrón, no patrón. Entonces para mí el desafío era construir un personaje que efectivamente se viera y se entendiera. Por imagen y cinética, cómo se movía. Entonces, por ejemplo, yo veía un tipo sometido, ignorante, tenía todas esas... Entonces un gallo que tenía una cinética de sumisión patética con su patrón. Y era todo medio de lado, medio con el sombrerito, tratando de no mirar al frente, pero era toda una gestualidad, pero que lo que estaba tratando de contar era todo eso. ¿Cachai? Como... Además de la jerarquía clara entre él y su patrón, el estatus, la fragilidad del personaje, su ignorancia, la tontera. Y todo eso tenía que verse, porque era un personaje que prácticamente no hablaba. Entonces, claro, después la gente le dice, oye, que es cochino, hediondo, es curado, más allá de características que ya tenían que ver con la acción. O sea, al ver que él no hacía nada cuando el patrón tomaba a su mujer. Ya ahí hay acción, hay una cosa distinta, pero el resto era característica. Y la composición de ese personaje tenía que ver con el rol que cumple también en la historia. Siempre es narrativo, siempre todo tiene que ser narrativo. Muy narrativo. Sí. Tiene que decirte algo, esa característica del personaje. No sé, yo ahora hice esta cuestión de la panadería y también un personaje chico y dije, primitivo. Todo tenía que contarte algo, así un manojo de llave. Nunca lo usé, pero yo decía, tengo que tener todo siempre acá, el manojo de llave, o sea, personaje que uno reconoce y que tú dices, este bueno hace esto otro, además es hediondo. Pero tiene que entenderse. Si en el fondo lo que hacemos se tiene que entender. Perdona, es como lo que dice otro colega, Bastián Bodenhofer, el forro del abrigo. Es ir llenando el forro del abrigo con cosas. O sea, las llaves. Por eso que de repente dice, ¡ay, qué hincha bola este actor o esta actriz! Tanta weá que pide. Pero es que sabéis que para uno es como súper importante porque eso compone. Como dice Álvaro, es narrativo, compone. No es lo mismo si yo uso una tirita roja que un anillo de oro con una perlita. No es lo mismo. Entonces, ahí está, creo yo, como las decisiones importantes y que
que son importantes. Pareciera que no. Cuando dice, es que, ¿sabéis que no, no puede ser este anteojo? De verdad, no, no, tiene que ser uno grueso de marco negro. Ay, pero que da lo mismo si un anteojo. No, porque resulta que va a contar durante muchos meses y va a significar. Y eso es una decisión que finalmente es una decisión dramática. Eso, ya. Totalmente, súper. No, hay mucha, como cuentan Paola, Álvaro, aquí mucha riqueza también como en esa construcción y en ese trabajo, en ese trabajo que también que representa mucho del oficio interpretativo. Hay muchas más cosas que podríamos seguir conversando, en realidad se nos fue el tiempo y Todos tienen hambre. bueno, por tiempo tenemos que ir cerrando, nos queda por hacer el sorteo de estos 2 ejemplares del libro que tenemos acá, entre todos ustedes que son los asistentes, que también les agradecemos mucho por haber estado, por acompañarnos. Tenemos los 2 libros. Sí.